Muy buenas y bienvenidos a Saber Compuesto, hoy con audio normal. Les pedimos mil disculpas por los problemas de audio que tuvimos en los últimos capítulos. Grabar en persona, con cámara y otras cosas nos complica un poco. Vamos a hacer lo posible para que los próximos episodios sean muy buenos productos. Nuestro invitado de hoy es Alberto Tacchini, una persona de 89 años con un gran recorrido académico. Es conocido por haber ideado el Plan Tacchini en 1970, con la idea de descentralizar la educación superior, antes concentrada en Buenos Aires. Parte de la idea era que cada región productiva tuviese una universidad que formase profesionales para las necesidades de esa región. Aplicando el plan, se pasó de 9 universidades nacionales a 23 en menos de 3 años. Hoy hablamos de cómo la tecnología está afectando al sector educativo, su particular idea de especializaciones cortas y la formación de aprendices permanentes. Esperamos que lo disfruten y no se olviden de seguirnos en Spotify. Bueno, Alberto, ¿cómo mantenés la energía a los casi 90 años? Bueno, es un don de Dios ese. Uno llega con lo que el plan de Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo tengo una familia de longevos y tengo un nieto muy querido de 21 años que es discapacitado por un accidente de parto. Así que cada uno tiene parte del plan de Dios. El Papa Benedicto decía que desde el momento en que uno es engendrado, concebido, pensado, ya el plan está en alguna medida determinado, así que participo del plan de Dios. Claro, ¿y crees que tiene un componente genético o hay prácticas que No, hay de te todo. ayudan? ¿Hay de todo? No hay duda que científicamente se sabe que hay grupos más longevos que otros y se sabe que si uno es más desordenado le va peor que otro, así que es un conjunto, pero en términos generales el paquete genético es un paquete fundamental. Claro. Asimismo, la lucidez es impresionante. O sea, el recordar muchas cosas, el tener gran capacidad de oratoria, es espectacular. Sos de leer, sé que te gusta mucho Twitter. ¿Cómo, cómo lo usás o por qué te gusta en específico? Yo diría que no soy un lector, porque no leo libros enteros o un diario entero. Sin embargo, siempre he estado muy cerca de la información por dos caminos. Primero, la información, hasta hace poco, no conozco cifras de los últimos momentos, la transmisión fundamentalmente era oral. Esa transmisión oral ahora debe ser oral y visual en programas como este tema. Es el 80%. El 20% es en el escrito. Y dentro de ese 20% del tiempo que uno que utiliza para la lectura, esa lectura también puede ser o continua o fragmentada. Yo tengo mucha lectura diaria fragmentada. Diría que estoy más de 6 7 horas por día ¿Cómo lectura en el fragmentada? teléfono. ¿Lectura de a pedazos o cómo? Lectura fragmentada, buscas una noticia, contestación de YouTube o contados en Ah, Twitter. Este, sí. Y eso te va llenando de factos, te va llenando de... Bueno, no sé si esa es una palabra, pero se me Ah. metió en la cabeza. Te va llenando de datos, de Sí. hechos. Así. Me interesa igual porque vos sos alguien que se dedicó casi toda su vida a la academia. ¿Cómo pensás que va a cambiar la educación a futuro considerando esto? Como que antes el monopolio del saber lo tenía la universidad y los colegios y hoy está como distribuido por todo el mundo. Sí, abre enormes caminos lo que me acabas de preguntar. Primero, yo creo que el sistema educativo formal, como se lo diseñó hace 200 siglos, ese modelo de diseño no es aplicable hoy. Mm. Ahora, es mucho peor porque el modelo de diseño inicial, que estaba dado para dar la instrucción de los chicos de 6 a 12 años inicialmente, se lo ha extendido hasta los 25, 30, con una carrera universitaria equivalente y un posgrado equivalente, y se lo ha bajado a una primaria, a una preescolar, también con la idea de escuela.
Para mí el sistema educativo formal, como lo conocemos, está agotado. La incidencia de lo no formal hoy no debe llegar al 20% en total, y calculo que en pocos años el aprendizaje extra fuera del sistema escolar va a ser cada vez más grande, y dentro del sistema universitario mucho más determinante. Fuera del sistema escolar en el sentido de que te enseñan terceros, de que te enseñan de manera, no sé, justamente bajo, no un... No, que el sistema escolar es que el chico para aprender tiene que ir a la escuela, y la escuela tiene un protocolo histórico. Eso ya no es más, porque sobre todo después de la pandemia, la irrupción de los multimedios en la escuela ha cambiado el papel protagónico del docente. Y en escuela media y superior no hay ninguna duda. El aprender a aprender, y los chicos buscando en Google o en GTP tienen un aprendizaje autónomo mucho más grande. Y los docentes no tienen posibilidad de competir en materia de información contra la nube. Con lo que si vos haces un artesano de la búsqueda del conocimiento en la primaria, tenés un chico que aprende solo, y nosotros ya tenemos bastante experiencia en un colegio de eso. Los chicos trabajan autónomos en búsqueda de temas que están previstos en el aula virtual. Claro, o sea, como enseñar a aprender, digamos. No, enseñar a aprender, sí, pero te doy un pescado, comes una vez, te enseño a pescar, comes toda la vida. Ya Bertrand Russell, a mitad del siglo pasado, antes de la mitad del siglo pasado, criticaba el sistema educativo formal, porque el sistema educativo formal presupone que el docente le conozca un contenido al alumno, que se lo definió históricamente en el sistema como la transmisión crítica a la cultura. O sea, el docente conocía la cultura, la analizaba y desde su perspectiva la transmitía. Con lo que el alumno era un pasivo receptor o un activo receptor. Ahora, cuando el alumno puede googlear, o puede ir a una página web, o puede ir a un podcast y tener la información, el contenido está allá, y la habilidad de dialogar con ese está del alumno. Hoy un chat GTP, si lo manejas bien, por más que la mayor parte de lo que tenés en la nube es basura, el contenido se va depurando. Mencionaste algo que encuentro muy curioso, aprovecho a contarte, porque esta no sé si la conté. Un tipo sobre el que leo mucho, Charlie Munger, bueno, falleció el año pasado, pero tenía una idea muy interesante, y es de una historia que dice: el hombre no empezó a inventar hasta que inventó el método de la invención, como si fuese un método, y así mismo lo asocia con el aprendizaje. Sí. Como que uno no puede... Prueba, error y resultado. Pero en el sentido de que aprender es como si fuese un método internalizado. Es un método. Y que se puede trasladar a todos lados. Se aplica. Exacto, se aplica a todo. Si vos lo aprendés en un lado, lo podés aplicar después en todos los conocimientos que puedas adquirir. Nosotros estamos haciendo una prueba que yo ya había hecho hace muchos años en una forma, no había internet cuando lo hacíamos. Se dispone un tema para un grupo de alumnos. Son 2 aulas, 60 alumnos. Se propone el tema, los alumnos chicos se juntan en grupos de 5 y cada uno de ellos en internet y en chat, en GTP, están buscando la información. Consiguen un documento cada uno de ellos sobre el tema. Al día siguiente, en la mesa de 5 hay 5 temas, 5 contestaciones al mismo tema. Entre los 5 se discute el tema y se arma un documento entre todos. Si vos tenés 60, tenés 12 documentos al cabo de 2 o 3 días que representan los 60. Entre esos 12 o 13 terminás en 1 o 2. Si está adecuadamente curado, lo colocás en el aula virtual y enriqueces la nube, el aula virtual. Es un lindo proceso. El docente arbitra cargándola, y la institución, al reponer el aula virtual del año siguiente, ve si el docente cumplió con el plan académico de la institución. Y a esto también es parte de lo que te referís con que el sistema de educación tiene que cambiar. Como que correcto.
Es muy difícil sintetizar. Primero, va a ser un tema largo. Tenemos tiempo. No, va a ser un tema largo cambiar la educación. Ok. También tengo tiempo. Porque es un sistema muy potente, hay una lógica cultural que lo ha validado, los que se salen del sistema son muy poquitos ahora, las herramientas para salirse son pocas. Diría, tengo datos pero no son buenos, entre el 10 y el 20% de la población en un sector con cierta autonomía cultural y económica tiene procedimientos de aprendizaje que se separan de la educación formal. A nivel de la universidad mucho más. A nivel de la universidad después de la pandemia, he visto estadísticas de una universidad norteamericana, tenía 40.000 alumnos presenciales y 5.000 en virtuales, ahora tiene 60.000 en virtuales y 40.000 mantienen presenciales y calculan que van a llegar a 100.000 en este año o el año que viene. Y además, como es una universidad potente de Estados Unidos, ellos calculan, están en 62 países. Con lo que la virtualidad y la ubicuidad está habilitando la transnacionalidad del aprendizaje. Entonces el tema del interés y la calidad aparece ser, y el costo, aparece ser una variable de ajuste, de elección mayores. Y acá te pregunto, ya que creo, pareciera ser bastante pertinente, viste esto de cómo se está fragmentando la dispersión de conocimiento, que creo lo habías mencionado antes. El hecho de armar blogs, el hecho de armar podcasts. ¿Crees que eso podría reemplazar de cierta manera a la educación más formal o no llega al calibre de...? Yo creo que la educación formal, no formal, la formal va a cambiar totalmente en forma gradual y va a ser muy distinta dentro de 10 años, que no numéricamente no va a ser la mayoría todavía. Pero a mí me parece que todo método, ya se nota en la escuela primaria, en el preescolar. El preescolar con el método Montessori, que es un método mucho más científico. Bertrand Russell y Montessori tenían una buena relación y el pensamiento de Russell está cerca del método de Montessori. El chico que viene de Montessori entra a la primaria con una autonomía de autoaprendizaje muy grande. Yo creo que la escuela primaria va a ser estoy casi seguro, en un plazo de 10 años, la mayoría de los colegios de nivel medio para arriba, medio bajo para arriba, va a ser producir un graduado de primaria con autonomía suficiente como para hacer una secundaria 100% online, en términos relativos. Que no digo que vaya a ir a la secundaria. Va a tener las habilidades como para los 14, 15 años, adelantar un poco el periodo de maduración y con eso tener una autonomía que le permita ir a un sistema de aprendizaje mucho más fraccionado y pertinente. Por ejemplo, una carrera de hotelería, como se han hecho en Argentina en los últimos años, universitaria, a mí me parece que como carrera masiva es un disparate, como carrera para alguno que otro puede ser interesante, se puede construir de la nada. Un chico que termina 16, 17 años, termina secundaria y le interesa algún rubro de la hotelería, no tiene por qué saber lo mismo cómo se maneja una bodega que cómo se maneja un front desk o cómo se maneja un cuarto para vivir. Entonces, la especialización corta, me hago jefe de mesa de recibo, me hago encargado de la limpieza, me hago encargado del comedor, me hago... va tomando y eso va a tener un cambio muy importante porque la gente se va a poder incorporar con una artesanía a los 20, 21 años, se va a poder incorporar al mercado laboral, destetarse y tener autonomía funcional y construir una familia de una edad adecuada. Es muy loco porque ayer hablábamos de Adam Smith en La riqueza de las naciones, habla de los apprenticeships, que son los mentorajes, no sé cómo... Sí, bueno, que antes eran como necesarios. Si vos querías ser, no sé, zapatero, tenías que ir a trabajar con un maestro zapatero y estar ahí años sin cobrar, digamos, haciendo como una
pasantía, digamos, para aprender el oficio. Ahora lo aprendes en YouTube. Claro, ahora lo aprendés en Cómo armar la YouTube. heladera o cómo arreglar un zapato. Pero ya en el 1700 Adam Smith decía como que esto era una barrera sin sentido y que el que quiera arreglar zapatos, que arregle zapatos, siempre que no esté molestando al otro. Ni Bueno, ahora nada. le podemos decir a Smith que con el YouTube lo hace, Claro, sí, sí, sí. Es que eso saca una es, aplicación y lo hace. eso es impresionante. O sea, el hecho de Eso es que- real. Sí, sí, pero es impresionante que esté Entonces, tan pero eso difundido. tiene un desafío a la política. Es ético mantener un sistema educativo formal histórico que cuesta el 30% del presupuesto de una provincia, cuando se podría tener tal vez con otro método con bastante ahorro y pasar eso para el vaso de leche del chico que si no come no llega nutrido a primer grado. Sí, últimamente, capaz vos sabés de esto, no se está defendiendo al sistema educativo porque te obliga a juntarte con personas, básicamente. Porque si tuvieses todo online no tendrías el contacto. Sí, como que se plantea Sí. que es más allá de la Claro. educación y que es también por la socialización de la persona. Sí, digamos, pero vos tenés los chicos jóvenes que entran en la élite del deporte. Mm. Esos chicos casi todos, o los chicos que en Estados Unidos en las universidades son deportistas, tienen una habilidad particular. Se dedican a eso y tienen un complemento de una educación a distancia. ¿Pero vos crees que sigue siendo o sigue teniendo la misma efectividad que en persona? Pero lo que pasa es que la socialización no se hace en la escuela, sino se hace en la cancha de fútbol, o se hace Claro, en claro, la escuela está para aprender. los chicos que preparan, estudian ballet o Claro. Claro, o en los jardineros. el tema es que si haces todo virtual, si hicieras también el colegio virtual y todo, y encima como el mundo cada vez es más virtual, si no haces el colegio, digamos, de ir al lugar físico y socializar, No, pero vos socializás en otro aspecto. Suponete que vos decís que a nosotros nos gusta la botánica y estudiás una carrera de biología y el lugar de encuentro en vez de ser el colegio es la estación del INTA. O sea, el lugar de encuentro no necesariamente tiene... No, claro, te entiendo. Como que hay que disociar al tema del aprendizaje con el contacto interpersonal. No. Son dos cosas distintas. No, vos podés hacer contacto interpersonal de pares, no solamente por edad, sino por habilidad o interés. Bueno, claro, pero que el colegio está para otra cosa. O sea, está para aprender. ¿Cómo? O, No entiendo. o sea, estabas hablando de cómo la reforma y el colegio debería tender a ser el lugar donde los chicos aprenden, pero no necesariamente el lugar donde los chicos conectan. O sea, no físicamente me refiero, sino que eso se puede trasladar a otras cosas. No, yo me imagino que puede no existir el colegio. Entonces los que estudian, Ah, eh, los chicos se pueden asociar incluso en casas particulares. No hay ningún problema de que en una casa particular se junten 5 o 6 familias y el proceso de la instrucción, del aprendizaje de las materias, no lleva más del 20% del currículum del día escolar. En un turno solo, en el doble turno, mucho más. Quiere decir que en un periodo de 8 horas tenés 2 horas para las materias y 6 horas para la socialización. Socializás donde quieras y como quieras. Claro. claro, en Estados Unidos se usa mucho el homeschooling. No, es otra cosa. ¿No? Es importante, el homeschooling es importante, estaba en la línea de lo que te acabo de decir, un poco más fraccionado. El homeschooling está muy con los protestantes. Claro. Y los protestantes tienen idea que la tutela familiar desde el punto de vista de los valores es más importante. No hace falta que sea solamente los valores de una familia. Puede haber varias familias que junten los chicos, por ejemplo, para decir cualquier cosa. 10 familias juntan los chicos en una casa a la mañana y otra a la tarde. Quiere decir que hay 9 turnos de la semana que el resto de la familia está libre. No sé si entendió. Si 10 familias se juntan y una mañana van a una casa, hay una madre ocupada o un padre ocupado y 9 libres.
Quiere decir que van rotando Mm. y solamente los padres tienen que atender tutelarmente un cuarto del mediodía por semana a 10 familias. Claro. Claro. O 5. Mm. Claro, como más en comunidad, menos Claro. individual. Mm. Pero también con libertad para que los padres puedan seguir teniendo una vida normal. Claro, Normal de ahora, ya vemos. sí. Actual. Claro. Tengo una pregunta, cambiando un poco de tema. ¿Te imaginabas quizás que el futuro iba a ser así como es ahora? No, no, pero tengo una anécdota para eso. Hace unos años, no me acuerdo cuántos, el diario La Nación cumplió 100 años. Ajá. Y pidió a un número importante de personas que escribieran sobre el futuro. Cómo veían la situación, cómo veían el futuro. Me pidieron y desgraciadamente se me traspapeló y no escribí. Mm. Llegó el deadline, ya, cuando lo quise llegar ya estaba en impresión. Salió y al día siguiente cayó el muro de Berlín. No. Claro. Ninguno de los que escribió mencionó nada vinculado con la caída del muro de Berlín. Quiere decir que el futuro es imprevisible. Ah, Y hay otra anécdota parecida. Dicen que el presidente Bush estaba en un lago y se enteró, ya había teléfono celular, de las torres gemelas. Sí. siempre hemos tenido como especie, como raza, la costumbre de hacer predicciones, de intentar saber qué va a pasar. Antes se consultaban oráculos, después tenés, muy importantes escritos como Shakespeare, que habla de los vaticinios, y es muy curioso, ahora muchos economistas, no por insultar a nadie, pero muchos economistas viven A los haciendo... argentinos no les va bien las Sí, predicciones. no, es que es imposible. No terminamos de aceptar que es imposible. Y justo hace unos días estaba leyendo un libro de Newton y es muy curioso porque en un momento empieza a hablar de las curvas que toman los planetas, no sé, estoy aprendiendo de astronomía y se da cuenta que para calcular la fuerza que emiten todos los planetas para que un planeta se quede en el lugar donde está, o que siga en órbita, que tampoco soy un experto, pero... En relación con los otros. Pero el tipo se dio cuenta de que ni siquiera todo el intelecto conjunto de la raza humana podía calcular esto, que no alcanzaba el poder computacional. Y digo, si incluso Newton reconoce que hay cosas que nos exceden, no entiendo por qué el resto de las personas no podemos. O sea, ¿por qué seguimos queriendo intentar predecir lo impredecible o intentar saber qué va a pasar? Es como paradójico, muy curioso. ¿Sabes si lo descubrieron eso? Creo que sí, pero creo que sí, pero no chequeé. Supongo que sí, igual. Claro. Estamos hablando de hace 350 años más o menos. Sí, es muy difícil hacer predicciones y también cuando uno tiende a mirar para atrás dicen, bueno, era obvio que se iba a caer el muro de Berlín, ¿entendés? Y no. Sí, eso, lo de los egos, ese que me llama el hindsight bias, Mm. que tendemos naturalmente a decir que todo lo que pasó estaba destinado a pasar, de que sabíamos, viste, como que la mente es muy buena engañándose a sí misma. Entonces, hoy pensás X, pasa Y, y el día de mañana vos decís yo sabía que iba a pasar Y. Y eso es mentira. O sea, por eso también los escritos, las grabaciones son muy buenas porque te registran el pensamiento, te dejan marcado, te encuadran y no podés burlar a lo que dijiste y está grabado y escrito. Eso, no podés burlar el papel, siempre le digo, es muy bueno. ¿Qué crees, Alberto, del concepto de retirarse o jubilarse? A mí me parece que es un tema importante, siempre estuvo lejos mío. Yo hubiese cumplido 65 años de casado hace un mes y hace 2 meses mi mujer estaba perfecta y de un día para otro se murió. Eso me ha hecho pensar cuánto tiempo le he dedicado a lo personal y cuánto tiempo no he dedicado al conjunto familiar y a la y también a la vida del ocio.
Está mucho en la personalidad. En ese sentido a mí me falta armonía. Siempre creo que puedo hacer todo. Estoy repensando. Seguramente le dedicaré más tiempo a otras cosas que hasta ahora no le he dedicado. Ok, en el sentido de vos seguís ocupado, o sea, nunca hiciste como un retiro, por así decirlo, sino que seguiste trabajando. Bueno, sí, trabajo todos los días. Sí. Pasa que también estuvimos investigando mucho de la línea, viste, de Paul Graham, de cómo hacer lo que amas, de que generalmente se disocia el trabajo del placer, y no necesariamente tiene que ser así, que existen varios mundos en los que uno hace lo que a uno le gusta, y que se le recompensa por ello, que supongo también es tu caso, que haces cosas que te gustan. Estoy planeando que voy a recuperar algo de lo que perdí. Entonces, pero Creo que no cambiaría de todas maneras. Creo que he hecho lo que me ha parecido bien y lo que me ha gustado. es que eso creo que es lo importante. Creo que es cada cierto tiempo, un par de meses, un par de años, parar la pelota y reflexionar un poco. Decir, estoy haciendo las cosas bien, soy consciente de lo que hago. Yo, personalmente, algo que me pasó y a lo que le tengo mucho miedo es el vivir en piloto automático. Eso me pasó varios años y digo, no, Dios mío. Viste que no parás la pelota, o sea, que no te volvés consciente de lo que estás haciendo todos los días, que sentís que estás perdiendo el tiempo. Bueno, vivirán 100 años la generación de ustedes. Bueno, tenemos tiempo para... Sí. No sé. Bueno, pero con eso también está este tema, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero esto de que, como vos dijiste, se está como posponiendo la etapa de maduración. Ahora nos vemos. Yo, por ejemplo, tengo 24 años. Yo digo, yo no soy chico, no, bajo ningún estándar puedo ser chico, tengo un cuarto de siglo. No puede ser. Pero es como que se siente que a esta edad aún somos chicos. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, el modelo educativo y la incorporación del modelo educativo al trabajo, lo dije hace un rato, y el trabajo a la independencia económica me parece que eso en pocos años se va a volver un poco más a lo anterior. O sea, Se va a retrotraer. yo veo que toda esta idea de la carrera iluminística de las carreras y los grados y los posgrados está agotado y que por lo tanto la acreditación para el trabajo va a ir mucho más por la habilidad personal que por la certificación formal de las universidades. Por eso decías lo de las especializaciones cortas. Claro. Que a los 20, 21... Es algo que se da 18. mucho. Ya se vio en la universidad hace 30 años cuando aparecieron las carreras de informática, los chicos con un año ya estaban. Sí, lo que hablábamos ayer. Sí. Y entonces, y eso, que en la informática no había otra alternativa porque tiene una expertización muy diferencial, pasa en todo. Claro. Un sommelier se puede hacer en un tipo de 20 años o 15 o 18, tiene la potencia de tener las habilidades para ser un sommelier a los 17, a los 18, a los 19 y luego en términos de hotelería a los 32 con posgrado para ser sommelier, un disparate. Sí. En tecnología se da muchísimo. Mucha gente que terminó el secundario, o ni siquiera. Hoy, el otro día escuchaba a uno de los fundadores de Vercel, que es un unicornio argentino, creo. No conozco. Hacen como cosas muy para desarrolladores, como componentes para interfaces gráficas. Y bueno, el fundador, que es argentino, se fue a trabajar a Silicon Valley a los 18 años sin haber terminado el secundario, ni siquiera. El tipo se metió en la comunidad de Linux en las computadoras y empezó a desarrollar cosas para la comunidad y eventualmente lo contrataron de una empresa de Silicon Valley a los 18 años sin haber terminado el secundario. Increíble. Pero porque tenía los skills, claramente. Habilidades contra conocimientos. Sí, bueno, eso también igual tiene internet, tiene el software, que antes no existía, que te destruyó todas las barreras, que ahora se puede difundir la información, un software es infinitamente escalable y los costos variables son muy bajos, entonces una vez que incurrís en el costo de development, ya después dárselo a otros usuarios es simplemente la venta. Y eso es impresionante, o sea, te permite hacer, como decís, unicornios, todo internet.
O sea, con muy bajos costos. Es increíble. Eso vos, bueno, hace un rato Owen te preguntó si pensaste que el futuro iba a ser de esta manera. ¿Tuviste algo así, un momento que decís, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que se haya creado tal dispositivo? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a...? Porque No, es siempre me increíble. parece posible. ¿Siempre te parece posible? La sorpresa siempre. Ah, la sorpresa. Está bien. Está bien. Porque es como que también si parás la pelota en términos de décadas o siglos, en los últimos 40 años avanzamos No sé. infinito. No, diría que he visto algo, no me acuerdo bien, ni lo vi tangencialmente porque es tan obvio que ni lo sigo. Creo que lo que se ha juntado de información en los últimos 20 años supera todo lo que había anteriormente. Muy probable, Sí, sí. sí, es exponencial. Y ahora con la computación cuántica, chao, Sí, bueno, el problema ahora es que hay tanta información, no sabes qué hacer. manejo la información. Sí. Sí. Tomar decisiones con tanta información se vuelve también complicado por el... Creo que es la paradoja de la elección. Pero es yo muy creo que, economía. esto no lo sé, pero yo creo que en un periodo no muy largo va a haber buscadores que preseleccionen la basura de lo bueno en la nube, con lo que el área de conocimiento auditado va a bajar al 10% de la nube. Y con el correr del tiempo va a ser mucho más. Como los mecanismos de cura de la nube van a ir creciendo exponencialmente. Claro, eso es... Bueno, el tema que los tenés a todos los... Bueno, supongo que Elon y todo este tipo de personas que hablan de la libertad de expresión, que habla de quién crea los filtros para ver qué información pasa a ser considerada como buena. Y eso es un gran problema. No, los juicios de los pares. Ah, vos decís como peer review. El peer review es el que va a dar la calidad del aporte. Como en la comunidad científica. Mm. Eso sería muy lógico. Y va a ser así, ¿Se puede escalar hasta tal dimensión? obvio. Obvio. Sí, las herramientas colaborativas. De de la hecho, misma forma que una revista tiene un juicio, un tribunal de aceptación de papers, ahí va a haber una... Sí, Mirá vos. es la tarea editorial. Claro, o sea, si lo pensás, con el software tenés herramientas como GitHub que son colaborativas y todo el mundo puede copiar tu software y mejorarlo y decirte, che, Sí. mejoré esto y pedir que lo agreguen. Sí, O open software. sea con el diseño también. Con el diseño ahora hay herramientas como Figma que puedes Bueno, hacer todo la online. plataforma además para la educación, que dio el premio para una plataforma para aprendizaje de la matemática y la lengua en chicos de 6 a 9 años, es abierta. Entonces, el que ganó el premio presentó a la plataforma y el que quiere trabajar sobre la plataforma abierta y se va enriqueciendo. La velocidad de creación por el otro lado es más rápida. Claro, casi todo tendría open source. Sí. Sí, que antes me costaba entenderlo el open source, porque para mí sonaba... Facilísimo. A mí me sonaba comunismo, ¿viste? Tipo, Al revés. trabajo yo, hago algo y bueno, y es para todos, libre. No, al revés. Eh, Cuanto más abierta, más rápido crece. sí, es verdad. Más cabezas pensando. Sí. Más gente Gratis. agregando. Gratis. Sí. No, es impresionante. Tengo una pregunta para hacerte. Sobre qué te gustaría aprender o qué te genera curiosidad. Todo. Todo. ¿Y cómo hace para manejar que todo te genere curiosidad? Angustia. Angustia. Jerarquía de valores. No, evidentemente hay cosas. Primero, yo tengo una mente abierta al desconocido. Que es bueno y es malo. Es malo porque la calidad requiere centralización. Como en el... Como en... En base como a la la práctica, energía la especialización, decís. Claro. Sí. Y vos tenés... abierto. Claro.
¿Y cómo? Bueno, tengo el mismo problema. ¿Cómo hiciste o cómo Es más haces? divertido. Es más divertido. Sí, pero... Bueno, ahora de cara al futuro... Ahí te puedes hacer un implante en el cerebro que te limite. Pasa que también escuché argumentos en favor de aprender horizontalmente. Como... Obvio. Ah, No. No. El análisis horizontal es la síntesis, es la viabilidad de un concepto. Sí, las dos cosas existen. sí, lo que he escuchado, que lo hemos hablado en el pasado, hay una frase que me gusta mucho, que es: para el hombre con un martillo todo problema parece un clavo. Sí. Era- es de vuelta, de Charlie Munger. Y a lo que refiere es que también la mente humana tiende a querer siempre utilizar el conocimiento del que uno ya dispone para resolver cualquier problema. Como si uno aprendiese a resolver un cierto tipo de problema muy específico, jugar al ajedrez, por ejemplo, y a todos los problemas, sin importar la naturaleza del problema, los quiere resolver con eso que aprendió. Sí, pero si vos aprendés muchos mecanismos de resolución de problemas, este aprendizaje horizontal, o aprendés de todas las disciplinas, o de lo que fuere, podés afrontarte a los problemas y resolverlos acorde a su naturaleza, que termina siendo muy útil. Bueno, ese es los puestos más caros, llamemos así. ¿Cómo se llamaba el ministro de Trabajo de Clinton? Bob Reich. No me acuerdo cómo lo llamaban, analistas. Sí, el que puede juntar distintas cuestiones para hacer un cuento enhebrado. No, nunca lo escuché, pero... ¿Leíste a Bob Reich? No, Bob por Reich eso. fue el ministro de Trabajo de Clinton y escribió un artículo, un libro que se llama El Trabajo de las Naciones, copiando lo de Smith de Sí, la riqueza. La riqueza de las naciones. Y ahí toma, me parece que lo llaman analistas simbólicos, no me acuerdo, hace tantos años que leí el libro, no me acuerdo. Y habla de esto Sí, de aprender un poco de todo, de... Mirá vos, los nuevos puestos de trabajo. de los nuevos puestos de trabajo. Y entonces dice que los más calificados son los que sintetizan la información más calificada. Ok. Tiene sentido. Sí, o sea, como que yo me acuerdo de escuchar que si querías hacer tu carrera como en relación de dependencia y ganar lo más posible, como que el objetivo era especializarte en algo muy de nicho. Y decir, bueno, en un nicho no que sea demandado. No sé, estás en finanzas y decir, soy el experto en bonos municipales. Claro. No sé, como especializarte muchísimo. Pero siento que para otros puestos más autónomos necesitas eso, necesitas el approach generalista. Vos sos el CEO de una empresa, tenés que El ver más un montón de generalista es cosas. la metodología del trabajo y la metodología de la búsqueda de la información para el trabajo. Entonces, aprender es el desafío educativo. Vos tenés que sacar un chico de 18, 17 años con las habilidades y las conductas suficientes como para ser un aprendiz permanente. Cambia de trabajo, se recicla. Aprendiz permanente, me gusta mucho eso. ¿Cómo? El hacer que los chicos sean aprendices permanentes. Ah, sí. O el hacer de uno mismo que sea... Sí, sí. Bueno, uno es así. ¿Uno es así? Aprende aunque no se dé cuenta y aunque esté formado para no aprender así. Lo que te cambia es lo que aprendís de nuevo, lo que te modifica. Bueno, hay una frase, creo que es de Einstein, de que la mejor medida de inteligencia es la capacidad de uno mismo de cambiar. Mm. Que termina siendo cierta, porque es la adquisición, digestión del conocimiento, y si es útil lo aplicas en tu vida. Y si cambias tu forma de ser, efectivamente aprendiste. Y sos inteligente. Si no lo fueses. No lo Tenaz fueses. también. ¿De quién? Tenaz. 10%. Ah, tenaz. El doctor Usaid decía, citando un clásico, 10% de imaginación, 90% de transpiración. 10%. Sí. Sí. Sí, porque no se le puede escapar al esfuerzo. Claro. A la lucha. Que termina siendo, al menos dentro de uno mismo. Aprender
implica como crecimiento. O sea, bueno, lo Sí, sí, hablábamos, sí. como cuando el músculo crece. Sí, y crecimiento también implica dolor. Implica dolor, sí. Pues implica cambio, implica dejar una parte tuya atrás un poco. Sí. eh, Bueno, esa es una idea. Hay una muy interesante de Jordan Peterson, no sé si te la conté en el pasado, que es de una de las razones por las que nos cuesta tanto aprender algo nuevo o por qué nos sentimos tan heridos cuando nos contradicen, es porque nosotros tenemos como formado nuestro sistema de creencias, nuestro cuerpo de conocimiento sobre cierta base. Y si nos atacan o nos contradicen una de nuestras bases, de la nada se nos derrumba todo. Porque toda nuestra vida estaba basada en esta base, que después tenía supuestos y después construía conocimiento y construía principios. Entonces, si te tumban la base, es gravísimo porque tenés que empezar de cero. Tenés que repensar todo el sistema de creencias. Y eso es, bueno, asociado a esto del conocimiento, por eso duele el aprender, de cierta forma. Porque sabés que tenés que empezar de nuevo. sí, es como que uno ata mucho su identidad a las creencias que tiene. Sí, eh, sí. Y eso, mueren las creencias, muere tu identidad. ¿Has notado eso en el pasado, dicho sea de paso? Porque también hay otra frase que la estuve mencionando bastante últimamente. No, yo creo que se crean hábitos eficientes y que para modificar un hábito eficiente con una hipótesis de transformación es más complejo. Expandí un poco, para. Vos tenés un hábito eficiente de trabajo, te sale una novedad, la querés incorporar, dañás la historia y tomás el riesgo de que lo que tomaste es mejor que lo que tenés. Claro, tomás el riesgo de... Sí, exactamente, por eso es un interesante dilema. Es una apuesta. Sí, es el camino. ¿Hacemos una pausa para tomar mate? Dale. Bueno, me gustaría que profundicemos un poco más sobre los cambios que ves en la educación y cómo crees que va a seguir cambiando. Diría que me imagino enormes cambios, mucha incertidumbre de cómo va a ocurrir y un camino a la libertad de enseñanza. Todo lo que hablamos hoy muestra la potencia fenomenal de la comunicación actual como vínculo entre la persona y el conocimiento. Tengo una anécdota que se me está ocurriendo en este momento que me ayuda a explicar eso. En el mundo hoy hay más teléfonos celulares que personas. Hay 8.000 millones de personas y debe haber hoy 10.000 millones de teléfonos. Aproximadamente 1.000 millones de teléfonos nuevos aparecen por año. Quiere decir que alrededor del 15-20% de los teléfonos celulares nuevos aparecen con una sofisticación muchísimo más grande. Los grandes problemas que tenía el celular eran la capacidad de memoria, el tamaño de la pantalla y la amigabilidad del teclado. Este teléfono, que es bastante berreta, tiene 300.000 veces la potencia de la computadora que llevó el Apolo a la Luna. Y tiene una capacidad de computación mayor que la que tenía toda la NASA cuando eso ocurrió. Sí, es impresionante. Esta pantalla todavía es pequeña, pero es suficiente. No es suficiente para algunas cuestiones de ilustración, pero es suficiente. Pero ya hay muchos teléfonos que tienen una pantalla holográfica que vos pones así, y de la parte de atrás sale un proyector y proyecta la imagen sobre la pared. Y el teclado que tenemos ahora, para mí, es suficientemente amigable. La miniaturización, esto también es un cierto problema. Ha hecho desaparecer la computadora de la mesa y la laptop también, y la tablet también. Pero a todos nos gusta un poco más. Yo ya tengo problemas de enfocar porque estoy 8 horas en el teléfono por día y ya
ando con problemas de ese sentido. Para una charla que di hace un par de años, me pareció interesante ir al transhumanismo, pensando incluir ciertos apoyos en el cuerpo como prótesis para una mejor comunicación. A nadie le llama la atención hoy una persona que tiene una pierna ortopédica o una persona que tiene una válvula del corazón. ¿Por qué le va a llamar la atención que tenga un teléfono implantado como lo tengo yo? Me tatué mi teléfono, solamente con tinta esta con que se tatúa, pero me podría haber tatuado con nanoelementos que me hubieran colocado el teléfono acá adentro. Con lo que es altamente probable que la prótesis alcance sobre con tener el teléfono implantado y de ahí proyectar en todo esto. Quiere decir que la herramienta de la comunicación y los satélites de baja órbita que ya están funcionando, es altamente probable que podamos decir que en menos de 10 años, diría yo antes que termine los 20, tengamos comunicación masiva. 70% de la población mundial tiene hoy internet. Eso coloca un desafío muy grande en cuanto al llegar a la información. Y hace un rato hablábamos de que la información 80% es basura, 20% está más o menos sistematizada y dentro de 10 o 15 años lo esencial estará sistematizado. Quiere decir que vamos a tener un sujeto que va a ser portador de una tecnología en la mano o en su cuerpo que le va a permitir comunicarse con la nube y la nube va a tener un grado de selección como para tener... Ya las bibliotecas están quedando desérticas. Yo voy a las universidades de Estados Unidos todos los años y ya no queda nadie dentro de la universidad. Y ya las colecciones no se compran más y cambió la biblioteca clásica con que nació la cultura, no existe más. En las casas no queda más una biblioteca, en las casas son tan chicas que no cabe un libro. Me duele. Muy bien. Quiere decir que estamos ante un cambio radical de una tecnología fenomenal y tenemos una comunicación que nos permite una ubicuidad de conectarnos con cualquier persona del mundo, en cualquier lugar del mundo o del planeta. Por lo tanto, si el contenido va a estar en un lugar y llegar al contenido va a ser una cosa individual, está cómo se llega ahí. Entonces, ¿cómo se construye un aprendiz desde un chico que no tiene capacidad de discernir a una persona autónoma, de forma tal de que con ese aprendizaje sea un aprendiz permanente y que termine ese aprendizaje en la edad actual de 17, 18 años, que es la edad que se llega a una autonomía prácticamente plena, que se está corriendo con motivo de la comunicación y de esta vida moderna, un poco más abajo. O sea, yo creo, no tengo datos científicos, que un chico de 17 o 18 años hoy tiene una autonomía muchísimo más grande que la que tenía hace 50 años. Quiere decir que si tenemos un aprendiz autónomo, ¿cómo construimos ese aprendiz autónomo? ¿Cómo se construye él mismo aprendiendo a aprender? Ese es el desafío. ¿Y cuáles son los contenidos indelegables para, por un lado, tener la artesanía y por otro lado, ser ciudadano del mundo? Entonces, ¿cuáles son los valores que tiene que tener el sistema educativo para que ese sujeto sea ciudadano del mundo, en donde tiene que convivir con 8.000 millones de personas, con etnias distintas, tradiciones distintas, espacios socioeconómicos distintos, en unidad y diversidad? Desde esta perspectiva, la lógica del sistema educativo formal existente es inadecuada. Como es extremadamente potente y está inserto en la sociedad como un elemento fundamental, como lo es, capaz de poner valor, lo que falta por delante es cómo se puede hacer para que el valor se ponga en la forma deseada, en forma permanente y por una tecnología que hoy está habilitada e impulsada por la tecnología y la transnacionalidad del conocimiento. Sí, te hago una pregunta igual. Esto de el aprendiz permanente. ¿Vos creés que eso es una especie de habilidad, de talento que se adquiere? No es una realidad. No,
No, no se adquiere, es innata. Yo sé que el enchufe está mal y no voy a poner la mano en el enchufe. Este, a mí me parece que el cambio de lo que fue la educación como transmisión crítica, la cultura, que yo me siento a escuchar, está modificada por la actitud de me impongo ver. Y tengo una pregunta, porque justo mencionabas esto de los implantes y me acordaba de Elon Musk hablando en Neuralink, que la idea de él es poner un chip en el cerebro. Él lo que dice es, hoy lo que tenés es un problema de tardás en llegar a la educación, porque tenés que ir al celular, a desbloquearlo, entrar y buscar algo. Lo que dice, si pudieras reducir esa barrera y la tenés el lag, justamente el input lag, y lo tenés en el cerebro directamente, ya ni lo necesitas y podés bajar la información directamente. Y también relacionado a algo que decías antes, que vos te gusta mucho consumir Twitter y el contenido más corto, digamos. ¿No se pierde algo ahí en el... como que vas directamente al objetivo y te perdés el proceso? Decía, ¿no se pierde algo ahí en el ir directo al objetivo, que es obtener el contenido, y perder del proceso de buscar el contenido? En el sentido de explorar, no sé, abrir un libro y empezar a leerlo. Capaz la idea final la tenés al final del libro, pero en el medio, en todo el tiempo que estuviste leyendo ese libro, se te vinieron muchas ideas a la cabeza que traen otras cosas. No estoy capacitado para contestar ese tema técnicamente, pero yo diría que ahí hay un balance entre el deseo y la información. A mí, en principio, me parece que el tiempo de reflexión es un tema importante, pero también la reflexión está vinculada con la capacidad de agentes que hacen reflexionar. No conozco ese tema. Porque yo lo pienso también porque es algo que se me vino a la cabeza últimamente. La otra vez fui a una tienda de discos. ¿Una? Una tienda de discos, Sí. una disquería. Sí, sí. Y... No existe más. No existe más, literal. Creo que hay dos, no sé. Y como que yo estoy acostumbrado, yo soy de la era digital, entonces estoy acostumbrado a la música digital, a descargarla o a usar Spotify ahora y tener streaming, y cualquier canción que quiera la tengo en el celular en cualquier momento del mundo. Y fui a la disquería y fue como una buena experiencia, como el proceso de ir y ver la música físicamente y que el tipo de la disquería recomienda un disco y lo ponga para sonar de fondo. Y fue como... Que tome un esfuerzo llegar al... todo un esfuerzo llegar Que está bueno. al objetivo final. Y en el esfuerzo ese también hay algo que se disfruta, que es el nada, estar ahí, conectar con gente, escuchar algo que quizás no escucharías porque no te lo tira el algoritmo, sino que te lo recomienda alguien más. Y me pasa lo mismo, que lo pienso desde el punto de vista del aprendizaje, de todo punto de vista, básicamente. Sí, bueno, si un rato hablamos, vos podés aprender qué sé yo, en tu casa, pero capaz que es más divertido que 5 pibes se junten para aprender juntos. Se toman una cerveza. Sí, no sé si se aprende mucho, pero sí, sí. Bueno, esto que mencionabas vos, Owen, lo asocio con... Lo mencioné hace poco, me parece. Yo tengo la sensación de que se empieza a pensar mucho de que videos y podcast y comunicación verbal pueden suplantar al conocimiento adquirido con libros. O sea, estás 20 horas leyendo sobre un tema y uno siente que a eso se lo puede reemplazar con esta escucha de 1 o 2 horas. Y en mi experiencia eso no es posible. Necesitas a la mente divagando o explorando, como dijiste, alrededor de este tema por 20 horas para que recién ahí se te quede internalizada. Si no, te queda muy frágil.
Es un tema, para mí es un tema de fragmentación. Esa fragmentación es útil para una profundidad sectorial de un especialista, llamemos así. Pero la generalidad tiene que hacer una relación de esfuerzo-aprendizaje en donde la profundidad no la necesita para ese tema. Claro. Entonces, si yo agarro a un chico del campo de Formosa y le quiero hacer aprender química cuántica, tal vez la aprenda y sea un dotado y saque premio Nobel, pero lo normal es que no le pase eso. Está bien. Sí, es como que hay que reconocer si Y- el conocimiento ese es valioso y para eso dedicarle el tiempo. Y la verdad es que la potencia del hombre, el hombre sale de cualquier lado, no sale de una cuna dorada. Sí. No sé si nos queda algo. Sí, tenemos una pregunta media hipotética y quizás graciosa, no sé. Si tuvieras 20 años hoy, ¿qué harías? Bueno, me agarra al final de la carrera y contando el tiempo suplementario. No sé si tomaría el riesgo de caminar un camino distinto porque no me he salido mucho de lo que quería y no me siento muy lejos de lo que me gustaría haber tenido. Diría que transitaría mi propia carrera. Mm. Es una muy buena respuesta. ¿Eh? Es una muy buena respuesta. Sí. Bueno, muchísimas gracias por. No, buenísimo. Muchísimas gracias, Lord.